Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, en este día tan agradable y maravilloso, lunes 14 de febrero del año 2022, me gozo en el Señor en poderme comunicar con ustedes a través de este medio. Es un gozo, una alegría, una honra poder dirigirme y tener un consejo de la palabra de Dios. Un tema que edifique nuestras vidas y nos dirija cada día a la perfección en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios es clara y dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Buscamos una vida santa, una vida que agrade a Dios, una vida que glorifique a Dios, y para eso fuimos creados, para ser portadores de la gloria, que diéramos testimonios fiel y verdadero de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él hace dentro de nosotros, que esa nueva masa sin levadura que fue cambiada, Señor, ha sido, Señor, hecho una realidad en nuestras vidas. Vamos a ponernos delante de la presencia del Señor en un momento de oración, diciendo: Padre amado, Señor de gloria y majestad, mi alma te alaba y te bendice, mi alma te exalta y te adora, mi alma te glorifica. Eres alto, sublime, majestuoso y eterno Dios, al que debemos toda la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. Tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso, lleno de gracia y de poder, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hoy vengo delante de ti, Señor, humillándome, Señor, y pidiendo perdón por nuestras iniquidades, y pidiendo perdón por los momentos, Señor, en que este pueblo, Señor, se debate, Señor, en una debacle espiritual, Señor, como todos los pueblos del mundo, porque se ha contaminado, Señor, y se ha obviado, Señor, el consejo de la palabra de Dios. Pero los que permanecemos en la palabra y firmes, Señor, somos llamados a dar testimonio fiel y verdadero y a sufrir hasta el llamado del sufrimiento por nuestra fe, Señor, que nos fue dada en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que peleemos ardientemente por nuestra fe, dice Judas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo, vengo a decirle que estamos en tus manos y que este país está en tus manos y que nuestras familias están en tus manos y que todo lo que está en tus manos prevalece, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos y bendecimos para gloria y honra de tu nombre. Qué maravilloso día es hoy. Hoy quiero tocar el tema de la ley y la gracia. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 2 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y pensáis y poseáis la tierra que Jehová tu Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis en ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno hoy. Es clara el ordenamiento de la palabra de Dios que dice a través del libro de Deuteronomio. Pero ahora en el Nuevo Testamento la salvación se recibe mediante la fe sola. La fe en la obra consumada de la expiación de Cristo, sin obras humanas, de ninguna especie ni de ninguna clase. Pero he aquí, de aquí en adelante, esta clase de fe produce obras consecuentes con las acciones que concuerdan exactamente con la fe que profesamos. Una fe que produzca obras adecuadas es solo una declaración vacía, una fe muerta, incapaz de traer la verdadera experiencia de salvación. Esta conclusión nos conduce a una pregunta: ¿qué obra debemos de buscar en la vida de toda persona que profesa tener fe en Cristo para salvación? ¿Cuál es la relación entre la fe y Cristo y los requisitos de la ley de Moisés? La respuesta del Nuevo Testamento es clara y firme. Una vez que la persona ha confiado en Cristo para su salvación, su justicia, ya no depende de observar la ley de Moisés
ni total ni parcialmente. Este es un tema que ha producido una gran cantidad de ideas y de expresiones confusas entre los cristianos. Con el fin de aclarar la confusión, tenemos que reconocer primero ciertos hechos básicos relativos a la ley. Número 1. La ley de Moisés es un sistema singular y completo. El primer hecho importante es que la ley fue dada completa, una sola vez por todas, por medio de Moisés. En el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Observemos la frase, por medio de Moisés fue dada. No dice algunas leyes, ni parte de la ley, sino la ley es un sistema completo y entero. Fue dada en un periodo de la historia mediante la instrumentalidad humana en un solo hombre, y ese hombre fue Moisés. En las Escrituras, a menos que se quiera añadir alguna frase calificativa especial para modificar o cambiar el significado de la frase de la ley, denota un sistema completo de la ley que Dios dio por medio de Moisés. Confirmemos esto. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versos 13 y 14 dice: pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Observemos las dos frases que indican un periodo definido de tiempo, antes de la ley y después de Adán, hasta Cristo. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, le dio un sistema completo de leyes, sino un solo mandamiento negativo. Y esto se denota en el mandato de Génesis capítulo 3, verso 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Cuando Adán quebrantó este mandamiento, el pecado entró en el género humano y cayó sobre Adán y sobre su descendencia, y de aquí en adelante la evidencia de que el pecado cayó sobre todos los hombres a partir de Adán es que todos los hombres quedaron expuestos a la muerte, que es el fruto del pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versos 21 y 22, el apóstol Pablo con toda claridad dice: porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sin embargo, desde el tiempo en que Adán transgredió aquel único mandamiento de Dios, hasta la época de Moisés no hubo un sistema de leyes dado y exigido por Dios, revelado y aplicado al género humano. Esto explica que las dos frases, antes de la ley y desde Adán a Moisés, se refieren al mismo periodo de la historia humana, el periodo desde la transgresión humana de Adán, el único mandamiento en el huerto del Edén, hasta la época, en que Dios, por medio de Moisés, dio un sistema completo de leyes divinas. Durante este periodo la humanidad carecía de un sistema de leyes dado y exigido por Dios. Esta es la declaración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta ley consistía en un sistema singular completo de leyes y mandamientos y estatutos, ordenanzas y juicios, y estaban contenidos en su totalidad en cuatro libros de la Biblia: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Antes de Moisés no había un sistema divino de leyes dado a los hombres. Además, después de terminado este periodo, nunca se añadió nada más a este sistema de leyes. Lo que leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis en ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Estas palabras muestran que el sistema de leyes dado por Dios a través de Moisés era completo y definitivo. Nada más se añadirá y no podía jamás quitársela. Esto nos conduce naturalmente a un hecho importante que debe de quedar muy claro con relación a guardar la ley. Toda persona que está bajo la ley está por consiguiente obligada a observar un sistema de leyes en su totalidad en todo momento. No hay posibilidad de observar ciertas partes de la ley y omitir otras, ni tampoco la posibilidad de guardar la ley en ciertos momentos y dejar de guardarla en otros. Toda persona que está bajo la ley está por necesidad obligada a guardar todo y en todo momento. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, versos 10 y 11, la palabra de Dios con una claridad meridiana dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Esto es claro como lógico. Una persona no puede decir: consideramos que ciertos puntos de la ley son importantes y los obedeceré, pero los otros puntos de la ley no son, así que no los obedeceré. Toda persona bajo la ley tiene que obedecer todos los requisitos en todo momento. Si quebranta uno solo, quebranta toda la ley. La ley es un sistema singular y completo y no se puede dividir en algunos puntos que se aplican y otros no se aplican. Como en medio de justicia toda la ley, y tiene que ser aceptada y aplicada completa y entera como un sistema singular, y de nada sirve o tiene validez alguna. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 3, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Observemos la frase: permaneciera en todas las cosas. Esto indica que la persona bajo la ley tiene que observarla en todo momento, y la persona que quebranta un punto de la ley la ha transgredido entera. Por tanto, está bajo maldición divina pronunciada sobre todas las transgresiones de la ley. Ahí mismo, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, verso 11 al 14, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá. La ley no es de fe, sino dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Y termina en el verso 14, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos las promesas.
A partir de estas llegamos a otro punto importante relacionado con la ley que se debe reconocer, y esto se refiere a la realidad histórica. El sistema de leyes que dio Moisés, Dios lo había destinado para una pequeña porción del género humano, el pueblo de Israel, y después de la liberación de la esclavitud egipcia. De esta manera podemos resumir brevemente 3 hechos importantes que es necesario reconocer y estudiar relacionados con el creyente cristiano y la ley. Número 1. La ley se dio una vez por todas, como un sistema singular y completo a través de Moisés, y de ahí en adelante nada pudo añadirse ni quitarse al mismo. Punto número 2. La ley tiene que observarse siempre en su integridad como un sistema singular completo, y quebrantar un solo de sus mandamientos es quebrantar toda la ley. Número 3. Desde el punto de vista de la historia de la humanidad, Dios jamás ordenó que los gentiles que guardasen el sistema, desde el punto de vista de la historia de la humanidad, Dios jamás ordenó a los gentiles que guardasen este sistema de leyes, sino únicamente a Israel. El Señor Jesucristo habló en Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Los prosélitos eran aquellos que se habían pasado, habían dejado de ser gentiles y habían abrazado la fe judaica. Esto se les hacía un ceremonial y eran integrados al pueblo. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 43, dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia. Hoy tenemos que saber que nosotros, los hijos de Dios, no estamos bajo la ley. Habiendo establecido estos 3 hechos, examinar en detalle lo que el Nuevo Testamento enseña en relación entre el cristiano y la ley. Este asunto se trata de muchos pasajes diferentes en el Nuevo Testamento, y en cada uno de ellos se enseña la misma y clara y definida verdad. La justicia del creyente cristiano no depende de que guarde parte de la ley. Vamos a examinar lo que la palabra de Dios dice en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Y para cerrar, quiero dar una última cita para continuar la próxima semana. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia trajo a nosotros nos injertó en el reino de los cielos. Fuimos un injerto hecho a través del sacrificio vicario en el plan perfecto que desde la eternidad tenía para toda la humanidad. Cristo nos redimió del pecado y de la muerte y nos hizo aceptos en el amado. Hoy usted y yo hemos recibido la bendición y podemos sentirnos orgullosos de que Él un día nos redimió, que un día se acordó de nosotros, que éramos simplemente creación de Dios y nos hizo hijos de Dios y coherederos con Cristo de su gracia. Por lo cual hoy nos debemos sentir orgullosos y en una gratitud extrema y eterna por esa misericordia, por esa bondad, por ese regalo inmerecido, por esa gracia que nos has dado. Hoy quiero poner en tus manos, Señor, esta meditación de la palabra y dándote gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por permitirme, Señor, dirigirme a ustedes, Señor, con una enseñanza, Señor, y poder sacar algunos conceptos, Señor,
que a veces no han sido bien definidos. Pero hoy quiero que esta enseñanza, con toda claridad meridiana, alumbre nuestro entendimiento y nos llene de toda nuestra sabiduría, no humana, sino sabiduría de Dios, para que nosotros, Señor, en Cristo Jesús somos más que vencedores y salvos por medio de la gracia, no por obras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y los bendigo con toda bendición espiritual, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que esta semana que estamos por empezar sea una semana llena de virtud, de gloria, de éxito, Señor. Que tu cuerpo, alma y espíritu sean libres de toda cadena, y que estemos libres en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, y que la bendición del eterno y todopoderoso Dios sea sobre ustedes todos los días. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino